experimentales. Para resumir, hay intervención, podemos, para definir de qué tipo de diseño, vemos si hay randomización o no hay randomización. Tenemos que analizar también si hay o no medición basal y si hay grupo de comparación. ¿Ya? Esas cositas, y con eso van a poder definir qué tipo de diseño es. Bien, ahora vamos a hablar de los estudios descriptivos. También acá, cuando hablamos de estudio descriptivo, dijimos, es la primera aproximación, escuchen muchachos, es la primera aproximación en un proceso de investigación. Cuando hablamos de estudios descriptivos, la descripción la hacemos en las tres variables epidemiológicas, ¿no? La tríada epidemiológica, que son tiempo, espacio, personas. Y a partir de ello vamos a generar, ya les dijimos, las hipótesis, y las hipótesis las vamos a comprobar con los diseños analíticos. Entonces los estudios descriptivos responden a esto: ¿cuántos se enferman o mueren? ¿De qué enferman o mueren? ¿Qué características poseen las personas que enferman o mueren? Como dice acá, son el primer nivel de aproximación al conocimiento de un hecho o un problema. Permite formular hipótesis de causalidad. Entonces, cuando conocemos muy poco del problema, ¿qué tipo de diseño aplicamos? Descriptivo. Descriptivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos permite generar hipótesis, ¿no? Nos permite generar hipótesis de causalidad. Bien, yo ya les comenté de la serie de casos, ya les comenté del reporte de casos. Ahora vamos a hablar de los estudios ecológicos. Se les comentó también, la unidad de análisis de los estudios ecológicos es la población. Y este término deriva de la frecuencia del uso de áreas geográficas, eso es lo que yo les decía, ¿no? Porque había una confusión en términos de población. Ya definimos, ¿qué es una población? Es un conjunto de individuos con características comunes. Entonces ustedes, por ejemplo, son una población. Si yo hago una investigación en ustedes, no va a ser un estudio ecológico. Y ahí hace la aclaración, dice, término que deriva de la frecuencia del uso de áreas geográficas, ¿no? Porque ahí había la discusión y la dificultad para poder identificar un estudio ecológico o no. Entonces, cuando se hablan de áreas geográficas, estamos hablando de población en este contexto. Por eso los estudios ecológicos tienen ese nombre, porque frecuentemente se utilizan áreas geográficas. Centra el análisis en determinar si existe relación entre la exposición a un factor o tener una determinada característica y la presencia de una determinada enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Correlaciona un factor en la población, en términos geográficos, nuevamente les digo, y la presencia de un daño a la salud. Ese es un estudio ecológico. Y determina si existe o no existe correlación. Inicia la evidencia epidemiológica, genera hipótesis etiológica, su unidad de observación en la población, correlaciona variables. Ya van a ver ustedes cómo hacemos el análisis de los estudios. Por eso se llaman también estos estudios ecológicos correlacionales, ¿no? ¿Por qué? Correlaciona variables. No tiene temporalidad ni direccionalidad, de ahí que no son útiles para determinar Causa. Asociación causal o causalidad. O sea, son uno de los diseños que tienen menos potencia para demostrar asociación causal. Por el hecho de analizar grupos no se puede concluir a nivel individual. Entonces yo los resultados que obtengo en un estudio ecológico no los puedo aplicar en el contexto individual, porque si no vamos a cometer lo que ya más adelante les vamos a mencionar, el sesgo o la falacia ecológica. Así se hacen los estudios. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Yo les mencionaba un ejemplo. Vamos a que yo quiero hacer un estudio ecológico respecto al consumo de agua y la presencia de enfermedad diarreica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo plantearíamos el estudio? Tendríamos que determinar, por ejemplo, el consumo per cápita de agua en los diferentes distritos de Lima, si quieren hacerlo en Lima, los diferentes distritos de Lima. Y luego correlaciono cada distrito con la tasa de enfermedad diarreica. Y ahí voy a determinar si existe relación entre consumir más y tener menos diarrea o consumir menos y tener más diarrea. ¿Ya? Ese es un estudio ecológico. Y eso es lo que están haciendo acá. Lo que se trata acá es de correlacionar las toneladas de tabaco cosechadas, pueden ser por países, como yo digo, pueden ser por distritos, pueden ser por comunidades, puede ser por países, y relacionarlo con la tasa de cáncer pulmonar. Y ahí se van a dibujar, pues, ¿no? Si tenemos a más toneladas cosechadas, mayor tasa de cáncer pulmonar.
y lo que vamos a tratar de determinar si existe o no relación entre el consumo de toneladas de tabaco y la presencia de cáncer pulmonar. Entonces, cuando no se conocía nada, esto no se veía. ¿Por qué? Porque nos daba una pista para decirnos de que el tabaco está asociado a la presencia de cáncer. Por lo tanto, planteábamos hipótesis. El tabaco produce cáncer y teníamos que comprobar con otros diseños. Así se empiezan las investigaciones epidemiológicas, y de ahí yo les decía la utilidad de los diseños descriptivos que generan hipótesis. Ventajas: son rápidos, baratos y de desarrollar. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes que van a hacer sus tesis pueden hacer un estudio de tipo ecológico. ¿Por qué? Porque son estudios relativamente baratos y rápidos. La otra cosa sí es de que los estudios ecológicos se hacen muy poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces es difícil encontrar la información que uno requiere. Pero son diseños interesantes y nos plantean hipótesis etiológicas, ¿no? Como dice ahí, pueden representar el primer paso para investigar una posible relación de causa y efecto. Si los datos secundarios son confiables, son útiles para generar hipótesis etiológicas, son útiles para evaluar intervenciones en población, por ejemplo, programas, por ejemplo, políticas. Entonces, yo puedo evaluar, por ejemplo, cuál ha sido el efecto de poner, de yodar la sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar esa intervención. ¿Cómo se ha comportado este tema de la intervención con yodo con respecto a la prevalencia de bocio, por ejemplo? Entonces, puedo hacer. O lo otro, la fluoración del agua y la presencia de caries, por ejemplo. Puedo hacer, es un estudio ecológico, se puede hacer. Lo que sí hay que tener la información, pues, ¿no? Entonces ahí viene la dificultad de los estudios ecológicos para obtener información, porque no tenemos información muy sistematizada. Entonces uno va a veces al ministerio y quiere obtener información, es difícil que la pueda obtener, pero se puede hacer un estudio ecológico de ese tipo para demostrar si los programas aplicados, por ejemplo, tuvieron o no, o las políticas implantadas tuvieron o no efecto en la población. Desventaja: su capacidad para hacer inferencia causal está limitada, ya lo dijimos, no sirve para hacer inferencia causal. Frecuentemente es difícil separar los efectos de dos o más factores. Sí, pues es difícil, no es posible diferenciar qué realmente está interviniendo. Algunos factores de riesgo no están disponibles a nivel agregado grupal, esa es la otra gran dificultad, y con frecuencia no es posible determinar si la exposición precedió a la enfermedad. De ahí su limitación como un tipo de diseño para demostrar asociación causal. Análisis: mire, todo el análisis que podemos hacer en los estudios ecológicos, o sea, así se puede hacer una serie de análisis, se puede determinar la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, las medidas de asociación, coeficiente de correlación, esto que conocen ustedes de Pearson, de Spearman, coeficiente de regresión. Por ejemplo, coeficiente de regresión aplicaríamos en el ejemplo que les he puesto del agua y la diarrea, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que utilizar, coeficiente de regresión, porque se comporta inversamente. A más agua, menos diarrea; a menos agua, más diarrea. Entonces ahí utilizaremos el coeficiente de regresión. También podemos usar medidas de impacto potencial. Miren, todos los análisis que podemos hacer en un estudio ecológico. Luego tenemos los estudios transversales. Acá, para mencionarles también una cosa que deben recordar: los estudios transversales permiten determinar la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Carga. Es La carga. La medida de la carga de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, los estudios transversales permiten determinar la prevalencia. Son llamados verticales, cross-sectional, también son de corte, sin H, también los llaman estudios de corte, sin H, son estudios de prevalencia o estudios transversales. ¿Cuál es la falacia ecológica? Perdón. No les comenté, la falacia ecológica está cuando yo un resultado de un estudio ecológico lo aplico en un individuo. Ejemplo, dice, he encontrado de que existe un riesgo de desarrollar diarrea en aquellas poblaciones que tienen menos consumo de agua. Entonces, si yo digo, mira, tú consumes menos agua, tu riesgo es esa es la falacia ecológica, porque de repente el riesgo individual o es más o es menos. Esa es la famosa falacia ecológica. Por eso que nunca se aplican los resultados obtenidos en estudios ecológicos en el ámbito individual. ¿Por qué? Porque
como tenemos información grupal, va a ser diferente a lo que yo pueda tener como información individual. Entonces, cuando aplicamos los resultados de un estudio ecológico en el ámbito individual, estamos cometiendo lo que llamamos falacia ecológica. Entonces, lo decíamos, la otra característica del estudio transversal es que mide simultáneamente la exposición y la enfermedad. Esa es la otra dificultad o la otra característica y que se convierte en una dificultad del estudio transversal, que mide simultáneamente la exposición y la enfermedad. Entonces, a partir de ello podemos decir también que no nos permite determinar la relación de temporalidad. Entonces no podemos decir si A fue primero o B fue primero. Ese es el problema de los estudios transversales. El estudio es así, población, hay una clasificación de la población y ahí vamos a identificar sanos y enfermos, se investiga el antecedente de exposición. Entonces miren, este es un ejemplo, o es un diseño de un estudio transversal comparativo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero determinar cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con la presencia de anemia en los estudiantes de medicina del tercer año. Entonces lo que voy a hacer, voy a coger la población, voy a determinar mi tamaño de muestra a través de la fórmula que ya ustedes conocen para estudios de prevalencia, y luego en esa muestra yo les voy a hacer la medición de la hemoglobina a los que han salido seleccionados. Y adicionalmente les voy a preguntar sobre los factores de riesgo para anemia. Por ejemplo, consumo de carne, por ejemplo, ¿no? Al mes o a la semana, ¿cuánto consumo? Y luego yo voy a obtener, cuando yo hago la medición, voy a obtener unos que tienen anemia y unos que no tienen anemia, ¿cierto? Entonces voy a determinar la prevalencia de anemia, primer punto. Luego, como les pregunto, si yo me quedaría ahí solamente en tomar una hemoglobina a todos ustedes y determinar la prevalencia de anemia, ese sería un estudio transversal, no comparativo, y por lo tanto estaría en el grupo de los descriptivos. Y diría, el 30% de los estudiantes de medicina del tercer año tienen anemia. Eso es un estudio transversal, no comparativo, y entra dentro del grupo de los descriptivos. Pero si yo adicionalmente les digo, a ver, a cada persona que le tomo la muestra, le aplico una encuesta donde le pregunto los factores de riesgo que están relacionados con la presencia de anemia, ya va a ser un estudio transversal de tipo comparativo. Y ahí vamos a tener esto, vamos a tener los que no tienen anemia y los que tienen anemia, y a cada uno de ellos le vamos a investigar los factores de riesgo. Entonces, con cada factor de riesgo vamos a hacer las famosas tablitas 2x2. Entonces, no consume carne por lo menos una vez al mes, sí y no, factor de riesgo. Tiene anemia y no tiene anemia, y así todos los factores que yo haya planteado los voy a comenzar a cruzar y voy a comenzar a hacer primero un análisis bivariado, ¿no? Para determinar luego cuáles son los que tienen significancia estadística, y luego someterlos ya al análisis multivariado y confirmar cuál es el que realmente está influenciando en la presencia de anemia. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Miren, este tipo de estudios son fáciles de hacer, y eso es lo que nosotros queremos que hagan ustedes en su práctica de epidemiología. No hagan solamente los descriptivos, no dice allá, vamos a ver cuáles son las características de los adultos mayores. Así, viven solos, tienen dos familiares, el 20% está deprimido. Eso de verdad que, ese es un descriptivo. Pero pueden hacer estudios así simples, estudios transversales comparativos, ¿ya? Listo. Características, la exposición ya dijimos, brinda información acerca de la frecuencia y distribución. El diseño es relativamente sencillo, representa una muestra N tomando una población N. Ya ustedes saben también la formulita esa para calcular el tamaño de muestra, metodología de investigación y estadística, ¿cierto? Entonces ahí no ahondamos. Se realiza en un periodo único, breve y bien delimitado también. Ventajas, sencillos, costo bajo, rápidos. Se puede obtener fácilmente la información, dan un perfil de la población en poco tiempo, determinan la prevalencia también de factores de riesgo, miren, y varios estudios transversales. Esta es otra cosa que deben también saber, que varios estudios transversales permiten obtener conclusiones acerca de cambios dados en cierto periodo. Ejemplo, yo hago estudio de prevalencia anualmente, prevalencia de las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud. Si yo hago anualmente, voy a poder determinar cuál es
cómo se está comportando y cuál es el cambio de mi prevalencia a lo largo del tiempo. Entonces los estudios de prevalencia para ver, también nos sirven para ver cómo están evolucionando si hacemos de manera reiterada. Ejemplo de un estudio de prevalencia es estos sondeos que se hacen de opinión. ¿Qué opinas sobre tal político, sobre tal, o intención de voto? Esos son estudios de prevalencia. Entonces, prevalencia seguida dice, la tendencia del candidato A es al incremento, la tendencia del candidato B es al descenso. Sí, dime por favor. ¿Cuál? No, porque transversal es, mira, yo tomo hoy, es una sola medida, y de acá a 2 meses hago otra medida. O sea, son estudios transversales, cada uno son transversales. Longitudinales, ¿cómo sería un longitudinal? Vamos a adelantarnos un poco. Si yo evaluaría a los mismos que evalué en la primera oportunidad, les vuelvo a preguntar a ellos. Ese sería un longitudinal. Entonces, dice, las personas del 1 al 10, a esas mismas personas del 1 al 10 le digo, ¿qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Eso se llama longitudinal. ¿Ya? Estos son transversales, por eso dice, transversales repetidos nos permiten determinar la tendencia del problema que estamos analizando. Desventajas, no se puede hacer deducciones con respecto a factores de riesgo presentes en épocas anteriores al estudio. ¿Por qué? Porque mide nomás el momento, ¿no? Porque yo puedo haber tenido tuberculosis, pero cuando hacen el estudio ya no tengo tuberculosis, entonces solamente mide el momento. Esa es una de las desventajas. Solo pueden hacerse conjeturas tentativas sobre factores presentes en el momento del estudio, solo para el momento del estudio. Por eso les decía, ¿qué mide el estudio transversal? Tiene como medida epidemiológica la prevalencia. ¿Y qué mide la prevalencia? La carga de la enfermedad. Y ya les dijimos también, la prevalencia ¿qué es? Es una foto, ¿cierto? A diferencia de la incidencia, que es una película. Y ahora van a complementar con estos diseños cómo hacemos la película para obtener las incidencias. Las medidas de impacto potencial permiten determinar prioridades, no metas, y en algunas ocasiones se detectan a los sobrevivientes, no a los casos. Claro, eso también es el problema de los estudios transversales. Cuando yo hago un estudio transversal, de repente los que ya se murieron pero están graves ya no los voy a detectar. Solo voy a detectar a aquellos que sobrevivieron. Miren, y así es como se obtiene la tablita de 2×2, lo que yo les decía, tengo la población N, tengo la muestra N, y luego tenemos unos que tienen la exposición y la enfermedad, otros que no tienen la enfermedad pero tienen la exposición, otros que tienen la enfermedad sin exposición, y los que no tienen exposición ni enfermedad. Y ahí tenemos la famosa tablita tetracórica o 2×2, ¿no? Y ya para recordarles que hay unos que fluctúan aleatoriamente y otros de igual manera. En el caso de los estudios transversales, fíjense ustedes, todos los marginales fluctúan aleatoriamente. ¿Por qué? Porque no vamos a fijar cuántos van a ser enfermos, no vamos a saber cuántos van a ser enfermos ni cuántos van a ser no enfermos, ni tampoco vamos a saber a priori cuántos tienen el factor de riesgo y cuántos no tienen el factor de riesgo. Los pasos, primero, ya esto también, metodología de investigación. Especificar, determinar el objetivo, definir la población y determinar el tamaño de la muestra. Elegir el método de selección de la muestra, y ahí también, esto recuerden, han revisado en metodología, ¿no? Los muestreos, tipo muestreo aleatorio simple, sistemático, politápico, estratificado y conglomerado. Todo eso han revisado. Definir el método de obtención de la información, cómo vamos a obtener la información, a través de un instrumento, hay que ver un instrumento estandarizado. Los entrevistadores deben estar bien entrenados para evitar el sesgo del entrevistador. Y el análisis, esto es lo más importante, luego de que han hecho todo el diseño, es cómo analizamos nuestra información. Y tenemos una serie de medidas. Miren, podemos calcular prevalencias. Miren, prevalencias. Prevalencia global, prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos. Podemos calcular razón de prevalencias. Podemos calcular razón de productos cruzados. Entonces, si yo quiero determinar la fuerza de asociación en un estudio transversal, ¿qué medida epidemiológica utilizaré? Pregunta de examen. Calcule usted o diga qué medida epidemiológica de la fuerza de asociación utilizará en un estudio transversal. ¿Cuál es? Así es, el OR, ¿eh? No se olviden, medida de la fuerza de asociación. Hay alguna discusión entre razón de prevalencias y OR, ¿no?
Entonces, para fines del curso, nos vamos a quedar solamente con el OR, ¿ya? No nos compliquemos con la razón de prevalencia, no nos compliquemos. ¿Por qué? Porque la razón de prevalencias se usa cuando queremos ver, aproximar, o sea, estimar la densidad de incidencia. Y cuando queremos estimar la incidencia acumulada, usamos el OR. ¿De acuerdo? ¿Cuándo el OR es un buen estimador del riesgo relativo? ¿Cuándo? Cuando la prevalencia es baja, ¿no? Entonces, para fines del examen, solo nos quedamos, la medida de fuerza asociación que vamos a usar es el OR. Recuerden que hay también una razón de prevalencias que mide también la fuerza asociación. Les hago esta aclaración porque a veces dicen, pero profesor, usted ha puesto ahí prevalencia en expuestos y en no expuestos, ¿y para qué pone? ¿Por qué? Porque hay una razón de prevalencias que miden la fuerza asociación. Y como yo les digo, tiene su utilización en una determinada circunstancia. Para fines del examen, no nos compliquemos, vamos a quedar que cuando queremos determinar la fuerza asociación en un estudio transversal, usamos el OR. ¿Está bien? Listo. Ya ven lo que les decía, y les hemos puesto razón de prevalencia, pero lo que vamos a utilizar para fines del examen es el OR. ¿Está bien? Yo les pongo esto ¿por qué? No por molestarlos, sino que a veces hay alumnos que leen y después dicen, pero profesor, y la razón de prevalencia usted no lo puso, no nos dijo. Entonces yo se los pongo para que sepan que, primero, los que no han leído que existe, y los que han leído que sí lo tenemos en consideración, pero para el nivel que están ustedes estudiando, que es pregrado, no es conveniente que nos confundamos con estos temas, ¿no? Por eso, entonces yo les digo, fines del examen, solamente hablamos del OR, ¿ya? También igual, cuando hablamos de los seminarios, solamente les pedimos el OR, ¿ya? Por eso. Luego, usos, ahí están los usos. Miren, en salud pública, prevalencia de enfermedad, prevalencia de estilos de vida, en la práctica clínica. ¿Esto recuerdan? Probabilidad pre-prueba, ¿se acuerdan? Miren, por eso yo les decía también, epidemiología no puede ser cancelatorio, porque hay temas que hemos tratado anteriormente y que se van a tratar necesariamente acá. No es como fisiología, corazón, y acabó corazón, ahora es riñón. Acabó riñón, es cerebro. Acá miren, estamos hablando de un tema, probabilidad pre-prueba. ¿Qué es la probabilidad pre-prueba? Es la prevalencia. La prevalencia. ¿Quién se ve afectado por la prevalencia? Perfecto, los valores predictivos, ¿no? En los servicios sanitarios, prevalencia de uso de servicios sanitarios, determinación del uso de los servicios sanitarios y en investigación para sugerir hipótesis etiológicas, para explorar asociaciones cuando no hay datos y un corte basal de los estudios de corte. ¿Ya? Porque para eso se usan los estudios transversales. Bien, miren, entonces hemos terminado diseños experimentales.